de radioemisoras UCR. Interferencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Interferencia de radioemisoras UCR. Yo soy David Chavarri Hernández y les acompaño en esta edición especial, hoy viernes 29 de abril. El programa de hoy no es en vivo, hoy vamos a compartir dos recientes entrevistas que realizamos en este espacio. El equipo de Interferencia está apoyando a las y los compañeros de Radio U que están celebrando su concierto de aniversario este viernes en el marco de la Semana U. Estamos, eso sí, transmitiendo en las frecuencias 96.7 FM, 101.9 FM y 870 en amplitud modulada. También nos puede seguir en nuestro sitio web o en Facebook y en YouTube. Interferencia. Investigamos, interpretamos y contamos historias. Visítenos en radios.ucr.ac.cr. ¿Qué implicaciones tendría la designación de embajadores en Nicaragua y Venezuela? Esa fue la pregunta de partida para la discusión que tuvimos en Interferencia con el periodista y ex embajador de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas, la ONU, Eduardo Ulibarri. Eso ante declaraciones del presidente de la República electo y su canciller, quienes adelantaron hace unos días que el país podría estar nombrando representantes diplomáticos en Managua y Caracas. Don Eduardo, ¿cuál sería el mensaje de Costa Rica de llegarse a concretar que se den estos nombramientos? Serían dos mensajes, creo, muy distintos en relación con Nicaragua y con Venezuela, porque son también casos distintos. Con Nicaragua, Costa Rica mantiene relaciones diplomáticas. Nunca ha dejado de tenerlas, a pesar de que el gobierno desconoció el resultado de las elecciones pues, espurias que hubo en noviembre del año pasado, en medio de una gran represión y prácticamente sin candidatos opositores. Sin embargo, sigue reconociendo al gobierno de Daniel Ortega como el representante de Nicaragua, y prueba de ello es que Nicaragua mantiene una embajada aquí y un embajador, y Costa Rica mantiene una embajada ya con un encargado de negocios. Entonces ahí, el nombrar un embajador en Nicaragua sería una decisión estrictamente bilateral, creo yo, sin grandes consecuencias hemisféricas, aunque desde mi punto de vista sería muy inconveniente porque se podría ver como una especie de aval al régimen de Ortega. Entonces, en relación con las declaraciones del presidente electo sobre que es necesario hablar, negociar no es lo mismo que tener un embajador. Los canales diplomáticos, comerciales, políticos, etcétera, son muy diversos. La situación en Venezuela o con Venezuela es mucho más complicada y más seria. ¿Por qué? Bueno, porque Costa Rica no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de ese país. Y por ende, las relaciones diplomáticas que se tienen, porque formalmente existen, son con el gobierno de Juan Guaidó. Entonces, aquí se trataría no simplemente de nombrar un embajador en Caracas, sino de que el hecho de nombrar a ese embajador en Caracas implicaría retirarle el reconocimiento a Juan Guaidó y otorgárselo al gobierno de Nicolás Maduro. Y esta es una decisión que sí tendría implicaciones hemisféricas muchísimo más relevantes, porque fue una decisión que, si bien Costa Rica tomó la de reconocer a Guaidó en lugar de a Maduro en su carácter de país soberano, pero fue concertada con una serie de países hemisféricos, el llamado Grupo de Lima, al cual también se sumaron en esta decisión Canadá y Estados Unidos, y que además es una decisión que fue tomada luego por varios países europeos y por la Unión Europea. Entonces, cambiar la decisión unilateralmente tendría un impacto mucho más negativo que el simple hecho de nombrar un embajador en Nicaragua,
no solo por el reconocimiento que se le daría al gobierno de Maduro, sino porque implicaría romper unilateralmente con esa coordinación que Costa Rica ha venido teniendo con un grupo de países importante en América Latina. Esto no quiere decir que nombrar embajador en Nicaragua no sea una decisión, digamos, sin trascendencia. Yo creo que la tendría y, como dije hace un ratito, pues implicaría un reconocimiento de un régimen de una manera simbólica que va más allá del reconocimiento diplomático que ya existe. Pero en el caso de Venezuela sí sería un cambio de 180 grados en la política de Costa Rica hacia Venezuela de manera unilateral con consecuencias mucho más serias. Don Eduardo, el presidente electo dijo que, y lo escuchábamos en el audio y en el video que recién compartíamos, que conversar con estos actores no implica hacer un endoso moral con quien habla. Decía incluso el canciller en la última intervención, Arnoldo André, en estos días cuando fue electo, que ya estaban poniéndose de acuerdo, ya estaban más bien negociando, y hay acercamientos con el embajador de Nicaragua acá en Costa Rica. No sé si esto puede ser visto de esta manera, que el conversar no tenga nada de malo, como él dice, y si hay alguna utilidad o razón válida para ese tipo de acercamientos en este punto. Vea, indudablemente conversar no tiene nada de malo. Los peores adversarios conversan, negocian incluso. Bueno, y el presidente electo puso de ejemplo las negociaciones fallidas hasta ahora, por cierto, entre Rusia y Ucrania en Turquía. Entonces, conversar es parte de la dinámica diplomática y de la dinámica comercial. Pero una cosa, como comenté hace un rato, es conversar y otra cosa es ya decidir nombrar un embajador. El nombrar un embajador implica decir, bueno, las relaciones entran en una absoluta normalidad que trasciende una normalidad que se ha mantenido, que es la normalidad comercial. O sea, las relaciones de Costa Rica comerciales con Nicaragua se han mantenido y la colaboración en materia aduanera o incluso en materia migratoria también se ha mantenido. Lo cual quiere decir, por lo menos esa es mi interpretación, que nombrar un embajador en Nicaragua no es una decisión que sea clave para mejorar el intercambio y para mejorar los contactos, llamémoslos funcionales, entre Costa Rica y Nicaragua. Sin embargo, implicaría decir, bueno, ese embajador que nosotros, bueno, por un lado, retiramos en 2018, luego se nombró una sustituta en marzo del 2021, que cuando ya estaba en Nicaragua fue llamada a consultas a Costa Rica y se decidió cancelar ese nombramiento en vista precisamente de la gran represión o la nueva oleada de represión en Nicaragua y el encarcelamiento de prácticamente todos los candidatos o posibles candidatos presidenciales de oposición. Ya todo eso lo ponemos debajo de la alfombra y restauramos una normalidad absoluta. Creo que sería una decisión muy prematura. No sé, en esas conversaciones que el canciller designado ya ha tenido, según dijo él, con el embajador de Nicaragua, si ha habido algo que se haya negociado, alguna concesión que vaya a hacer Nicaragua, pero no pareciera existir. Yo presumo, sinceramente, que hay algunos sectores de cierto empresariado nicaragüense de alto rango que tienen muy buenas relaciones con Ortega y de cierto empresariado costarricense que tiene negocios en Nicaragua que probablemente han estado presionando por este nombramiento. Pero eso es una simple suposición mía que en todo caso no debería ser un factor para tomar la decisión. Don Eduardo, y tal vez para entender un poco, digamos, exploremos esa suposición suya. ¿Cuál sería el interés de parte del empresariado de que exista un embajador como tal? Y hablemos un poco de lo simbólico, porque de pronto uno dice, bueno, en términos prácticos pareciera que no mucho cambiaría, pero al inicio hablábamos del mensaje, pienso yo también en la gente de Nicaragua tal vez, que bueno, son quienes, la oposición, la gente que en algún momento salió a las calles y que ha visto quizá de alguna manera hasta ahora la posición de Costa Rica con respecto a todo eso y podría esto cambiar esa visión, por eso hablo de los símbolos, ¿verdad?
Simbólica, bueno, primero sobre el interés, y reitero, esto es una simple especulación mía, ¿verdad? No estoy creando una teoría conspirativa, es una simple especulación una mía. hipótesis. Exacto, una hipótesis. ¿Cuál podría ser el interés de empresarios? Bueno, que esa normalidad absoluta desde el punto de vista de quienes hacen negocios allá, costarricenses, o tienen inversiones, o tienen establecimientos comerciales, pues se sienten más protegidos y probablemente pensarán que las posibilidades de que en alguna circunstancia el gobierno nicaragüense tome represalias contra ellos se reducirían. Y en el caso de empresarios nicaragüenses que han sido virtuales cómplices por negocios del gobierno de Daniel Ortega, y entonces son algunos, no una generalidad necesariamente, pues también se sentirían que su posición está apuntalada precisamente por ese simbolismo que usted acaba de señalar, Hulda, y que tendría, por otro lado, un impacto negativo muy grande sobre los sectores democráticos nicaragüenses. Imagínense todas esas gentes que fueron apresadas de una manera absolutamente arbitraria, que luego fueron sometidas a juicios sumarios que no fueron públicos y que la mayoría han sido condenadas a penas que van entre 9 y 13 años de cárcel por haber violado legislación absolutamente represiva que fue aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el sandinismo, con el propósito deliberado del control político. El mensaje para esa gente y para otros sectores opositores e independientes en Nicaragua sería muy negativo. Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿qué gana el país con nombrar un embajador en Nicaragua? Yo diría que nada. ¿Qué pierde? Creo yo que pierde, digamos, rectitud en cuanto a los principios de su política exterior. Aquí no se trata de manifestaciones morales, sino más bien de manifestaciones de principios y de valores que definen en gran medida la política exterior de Costa Rica, como es el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho, que en este caso pues estarían un poco echando por la borda desde ese punto de vista simbólico que usted mencionó, Ulde, y que yo considero que es fundamental. En ese caso, don Eduardo, también Chávez ha dicho que el país debe tener una política exterior clara y por ende, si no quiere acercamientos con el régimen de Daniel Ortega, debería romper relaciones diplomáticas de manera definitiva con el vecino país. Tal vez porque Costa Rica, y en ese entendimiento de una relación tan cercana entre países y entre ciudadanos, entender por qué Costa Rica no rompe relaciones, al menos con Nicaragua en este caso. Vea, la ruptura de relaciones es una decisión muy extrema en el ámbito diplomático, porque ya implica que uno rompe todo nexo, por lo menos formal, porque siempre los nexos informales se pueden mantener con un determinado país. Si este es un país vecino, que es clave como vía de paso de mercancías costarricenses al resto de Centroamérica, que es un mercado importante para productos costarricenses, en el cual hay un intercambio humano, o con el cual hay un intercambio humano muy grande, y tenemos cientos de miles de nicaragüenses que viven en Costa Rica y que necesitan atención allá en Managua y aquí en San José por parte del gobierno de Nicaragua. Pues romper relaciones yo consideraría que sería muy, muy imprudente, porque es crear un estado de tensión muy grande y que perjudicaría, ahí sí considero, al país, sin que necesariamente esto beneficie mayormente digamos, a la causa de la democracia en Nicaragua. Entonces yo creo que la mejor opción es por la que se ha optado en esta administración, que es retirar el embajador, y bueno, se nombró a una nueva embajadora cuando las circunstancias se suponía que se habían decantado un poco, pero vino esta nueva oleada y se decidió no pues retirarla, o que no se hiciera efectivo el nombramiento. Entonces yo ahí sí que no sería partidario de romper relaciones, caso distinto al de Venezuela, porque en el caso de Venezuela, pongámonos ubiquémonos así mentalmente en enero de 2019, cuando Juan Guaidó es proclamado presidente por la Asamblea Nacional después de las elecciones que hizo Maduro y que fueron desconocidas por prácticamente todas las democracias internacionales. Ahí fue
como una reacción de, digamos, colectiva de la comunidad internacional democrática de no reconocer ese resultado y por ende no reconocer a Maduro como representante del Estado venezolano y otorgarle a esa representación a Juan Guaidó, que la han mantenido una gran cantidad de países. Conste, para ser realistas, yo creo que la posición de Juan Guaidó es muy débil y yo no dudo que se vaya a debilitar conforme pase el tiempo, porque en los hechos quien realmente controla el país es Nicolás Maduro. Y en eso sí es algo en lo que el canciller tiene razón. Pero de ahí a unilateralmente, en el caso de Venezuela, tomar la decisión de desconocer a Guaidó, reconocer a Maduro y actuar de manera distinta a los países con los que hemos coordinado, creo que sería un error sumamente serio. De hecho, don Eduardo, bueno, don Juan Guaidó está invitado al traspaso de poderes como representante de Venezuela, pero por otro lado, el gobierno entrante habla de la posibilidad de nombrar un embajador. Un poco, hay una contradicción, o esto es, bueno, que queda del gobierno anterior, entonces por protocolo es la persona que corresponde invitar. Pareciera de pronto que el mensaje no es claro. Sí. Vea, uno puede decir que técnicamente no es una contradicción, se puede decir, bueno, él es el presidente ahora, pero según dijo el canciller, cosa que es inexacta, ya su periodo termina, eso no es así. Pero en todo caso, él es el presidente ahora y a él se le invita. Y se está estudiando la posibilidad de retirarle el reconocimiento, pero sería después, obviamente, de que el presidente tome el poder, porque mientras tanto no se puede hacer. Yo creo que ahí, por lo menos por una elemental cortesía, lo menos que se debió haber hecho es, si efectivamente esto se está pensando, es no divulgarlo, sino hasta después de que el gobierno haya tomado posesión, que el canciller esté sentado en su escritorio o en la silla de su escritorio en la Casa Amarilla y sobre todo, y ahí reitero algo que ya he dicho, que se haya coordinado con los demás países que tampoco reconocen a Guaidó y con los que Costa Rica ha venido trabajando de manera muy, muy estrecha. Porque va a ser, si no, un almuerzo bastante incómodo si viene Guaidó a ese traspaso de poderes. Sí, sí, obviamente, sería como, no sé, muy, muy desacertado, de pésimo gusto, ¿verdad? Uh-huh. No, ayer justamente también el gobierno de Daniel Ortega cerró la oficina de la Organización de Estados Americanos en Managua y adelantó también la salida del país de este organismo, algo que ya había anunciado el régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua. ¿Qué dice esto del gobierno de Ortega y cómo debería actuar Costa Rica frente a este tipo de decisiones? Esto dice, entre otras cosas, que el gobierno de Ortega se mantiene en una actitud totalmente desdeñosa del derecho internacional y de la comunidad internacional. O sea, el régimen de Ortega cada vez se está convirtiendo más en lo que uno podría llamar, en términos simbólicos o en términos figurados, una dictadura insular. O sea, insular no desde el punto de vista geográfico, pero sí insular en el sentido de que se ha estado quedando sola. Y no solo que se ha estado quedando sola, sino que deliberadamente, como es el caso ahora, rompe contactos en este caso. O sea, se mantiene en la OEA por el momento, pero toma una decisión tan extrema como de expulsar a la representación de la OEA en Nicaragua, lo cual es sumamente negativo. Entonces esto es parte de un continuum que ha venido siguiendo el régimen de Ortega, que incluso de cierta arrogancia, porque es decir, a mí no me importa qué es lo que pase fuera, qué piensen de mí, yo me siento suficientemente seguro aquí, probablemente por el control del aparato represivo y porque todavía Nicaragua no ha sufrido sanciones económicas y mal que bien se mantiene caminando con enormes problemas, un enorme desempleo, en fin, condiciones de vida terribles, pero se mantiene la pareja presidencial y sus afiliados, sus aliados más estrechos se mantienen en el poder. Entonces ese desdén que es sobre su población o hacia su población, pero también lo es hacia la comunidad internacional. Entonces esto refleja un tipo de gobierno con el que en realidad tener un gesto, digamos,
de condescendencia, de nombrar otra vez un embajador, no sería lo adecuado. 6:49 minutos de la noche, conversamos con don Eduardo Ulibarri sobre esta idea, por lo menos hasta ahora, este planteamiento de eventualmente tener embajadores en Nicaragua y en Venezuela. 2 escenarios distintos nos está comentando don Eduardo. José Rafael Trejos Murillo en Facebook le pregunta a don Eduardo qué opina del principio de neutralidad perpetua en Costa Rica para los asuntos internacionales de la nación. Vea, la neutralidad perpetua se refiere a aquellos casos en los que haya conflictos internacionales. No quiere decir que Costa Rica no tiene una posición internacional. O sea, confundir ese concepto, que me acuerdo cuando se enunció era neutralidad activa, perpetua y no armada, ese era un poco el lema de todo esto, pues implicaba que ante los conflictos internacionales, Costa Rica no se convertiría en un beligerante, punto. O sea, esto no quiere decir que no tengamos una posición sobre la invasión de Rusia a Ucrania, que no tengamos una posición sobre Venezuela, sobre Nicaragua, sobre México, sobre cualquier país, porque de acuerdo con esa interpretación, entonces implicaría paralizar la política exterior de Costa Rica. Entonces, no hay ninguna contradicción en el hecho de no reconocer a un gobierno, a un presidente, en este caso Maduro, y reconocer a otro por razones que se explicaron en su oportunidad con base en el derecho interno e internacional. Y tampoco hay ninguna contradicción entre la neutralidad que fue proclamada, pero que no es parte de la Constitución, y el no tener un embajador o una embajadora en Nicaragua. Don Eduardo, nos decía usted que evidentemente Costa Rica ha suscrito ciertos compromisos o ha tenido una línea, digamos, de apoyo a planteamientos que han hecho el resto de naciones, como en el caso de Venezuela, cuando se dio la situación de desconocer al régimen de Maduro en Venezuela. ¿Qué consecuencias puede tener para el país, digamos, al resto de la comunidad internacional, ante el resto de la comunidad internacional, este tipo de planteamientos? Porque una de las grandes, digamos, armas que tiene el país para negociar en materia internacional es su legitimidad, ¿verdad? Y el posicionamiento que tiene Costa Rica en ciertos temas, específicamente de derechos humanos, el respeto a ciertos derechos y demás. Esto no sé si en esto es un caso en el que el país pierde más de lo que podría estar ganando a la hora de hacer este tipo de actos. Por lo menos de lo que públicamente sabemos, ¿verdad? Evidentemente. Sí, exacto. Mi opinión es que se perdería más, y se perdería más en relación con el caso de Venezuela que con el de Nicaragua. Porque, bueno, como ya comenté hace un rato, lo de Nicaragua es simplemente decidir si tenemos o no tenemos un embajador, pero el reconocimiento del gobierno como representante del Estado existe, y hay una embajada simplemente que se mantiene con un nivel de encargado de negocios, lo cual tampoco es una cosa así excepcionalmente rara. Eso ha sucedido muchas veces en las relaciones entre varios países. En el caso de Venezuela estamos hablando de una situación muy, muy distinta, porque implicaría, reitero, unilateralmente apartarnos de una coordinación y de un compromiso que nosotros hemos mantenido con otros gobiernos del hemisferio en el sentido de plantear una posición común ante la realidad venezolana. Entonces, ahí sí que yo creo se debilitaría la posición internacional de Costa Rica y su imagen, y yo creo que bien ganada, de un país serio que respeta sus compromisos. O sea, no es que uno asume un compromiso y eso está, digamos, escrito en piedra. Es que si uno decide apartarse de un compromiso, lo menos que puede hacer, bueno, es, en primer lugar, esperarse a llegar al gobierno antes de decir nada. En segundo lugar, conversar antes, y en tercer lugar, ojalá ser parte de una decisión colectiva, porque la decisión colectiva de la cual Costa Rica también participó fue precisamente no reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela después de las elecciones de diciembre del 2018 y reconocer a Juan Guaidó. Entonces ahí sí sería, si se quiere, incluso como una especie de desdén, por decirlo menos, a los países con los que hemos estado acompañados y a los que nosotros a su vez hemos acompañado en esta situación. Don Eduardo,
A partir de tal vez algunas de estas manifestaciones y de saber ya quién va a ser el canciller de la República a partir del 8 de mayo, ¿cuál es obviamente esto probablemente da para para otro Espacio. programa, para otro espacio, pero ¿qué espera usted un poco en política exterior en el nuevo gobierno? Todavía es una incógnita, pero digamos, es una incógnita aderezada un poquito hacia lo negativo a raíz de estos anuncios que en el mejor de los casos son prematuros, porque no se está todavía en el gobierno, en el peor de los casos, que creo que así es, son equivocados y erróneos. Entonces yo no tengo una idea, es que desgraciadamente, como no hay una línea central que se haya planteado en la campaña en política exterior, la discusión sobre política exterior estuvo ausente de la campaña. Entonces, digamos, no es necesariamente una culpa de Rodrigo Chávez el no haber planteado ideas de política exterior, es que simplemente fue un no tema en la campaña y en un gobierno que llega a tomar posesión sin un equipo y sin que haya líneas claras de precedencia en posiciones de un partido, etcétera. Entonces, para mí es un gran signo de interrogación. Yo tendería a suponer que como la política exterior de Costa Rica, dichosamente, es de esos poquísimos ámbitos de nuestro gobierno en el cual uno puede decir que ha habido una política de Estado y que hay pilares muy fuertes como son el respeto a los derechos humanos, la paz, el derecho internacional, el ambiente, ese es otro aspecto fundamental, el libre comercio, que esos pilares que se han convertido ya como en elementos casi que pétreos de la política exterior costarricense se van a mantener. Y que además el servicio exterior costarricense, con sus problemas y sus imperfecciones y todo, pero que tiene un ámbito profesional bastante grande, también se va a mantener. A mí lo que me da temor o me inquieta es que de pronto pueda empezar a haber ciertas contradicciones, producto no necesariamente de una mala intención, sino producto de un desconocimiento, de una imprudencia, de un deseo de marcar diferencias prematuramente, y eso puede generar implicaciones o consecuencias negativas para el país. Voces en Perspectiva. Gracias por mantener la sintonía con Interferencia de radioemisoras UCR, siempre relacionado con Nicaragua. El pasado 31 de marzo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prohibió el ingreso al catedrático e investigador de la UCR, Carlos Sandoval, por no revelar los nombres de las personas a las que vería. Sandoval iba a visitar a Nicaragua como parte de un proyecto de investigación que realiza en la coyuntura electoral de ese país y además incluye Costa Rica y Honduras. En Interferencia conversamos con el docente e investigador Carlos Sandoval, quien nos relató lo sucedido en la frontera con el vecino país. Tal vez para iniciar la conversación, usted recientemente, pues, y lamentablemente creo por la situación en la que se da, fue parte de algunas noticias porque intentó ingresar a Nicaragua, creo que como hace con cierta frecuencia, ya nos comentará usted, y se dio no fue posible. Tal vez empecemos por ahí, don Carlos, cuéntenos un poco cuál fue la experiencia que vivió. Sí, pues decirles primero que todo que yo trabajo en un proyecto de investigación que se propuso analizar la coyuntura electoral que se vive en Nicaragua, en Honduras y en Costa Rica. Y entonces la pregunta fundamental del proyecto es ¿qué propuestas tienen los partidos políticos y las personas candidatas a la presidencia en los tres países frente a la exclusión social que caracteriza la vida de millones de personas en estos tres países, ¿verdad? En menor medida en Costa Rica, pero también, y no se diga, en Nicaragua y en Costa Rica. Entonces, en Nicaragua y en Honduras, perdón. Y entonces diseñamos un proyecto que consiste en analizar la oferta de los partidos políticos o las propuestas de los partidos políticos, las propuestas de las personas candidatas, lo que publican los medios de comunicación y lo que viven y piensan las personas en condición de exclusión. Entonces, para esta última tarea diseñamos unos grupos focales
que ya se realizaron en Honduras sin contratiempos. Y también el día jueves 31 de marzo, yo viajé muy temprano vía terrestre a Nicaragua a realizar esos grupos focales en una modalidad más bien cercana a lo que se llama entrevista grupal por las condiciones políticas que se viven en Nicaragua. Entonces, cuando ingresamos a Nicaragua, en el autobús una persona de migración nos solicitó los pasaportes. A mí me llamó la atención que las personas lo entregaban, ella revisaba y se lo regresaba. En el caso mío, no sé si habría otros costarricenses en el autobús, la verdad no tuve modo de saberlo. Me dijo que se iba a llevar el pasaporte y que en la fila de migración me lo regresaba. Entonces yo le dije, bueno, está bien. Entonces, bueno, nos bajamos del bus y fuimos a migración y yo estaba en una de las filas. Pasados un cierto número de minutos, un oficial de migración me dijo que me saliera a la fila y me hizo algunas preguntas. Lo primero que me consultó era si yo era analista o escritor y a ello yo le respondí que cómo sabía ella esa información. Ella me decía que, bueno, que tenía conocimiento de ello, ¿verdad? No me especificó cómo lo obtuvo. En un segundo momento de la conversación, que llevó como 2 horas, la oficial me preguntó que cuáles eran mis contactos en Nicaragua, sus nombres y sus números de teléfono. Obviamente yo no se los di porque ya en ese momento tenía 2 cosas claras. Una, que no me iban a dejar entrar, y 2, que si yo les daba alguna información iban a ir por las personas que yo identificara, ¿verdad? Que casi era como delatarlas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tuvimos un intercambio. Ella entraba a las oficinas, posiblemente pedía criterio, regresaba, escribía notas en su teléfono, y finalmente me dijo que no iba a ser posible la entrada. Entonces yo le pregunté que cuál era el motivo, y me dijo que es que yo no le había indicado nombres y números de teléfono de mis contactos en Nicaragua. Y enseguida un oficial de migración me condujo a la línea fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua, de manera que yo, pues nuevamente, abordé un autobús y regresé a San José, ¿verdad? Digamos que eso es básicamente lo que aconteció, y tal vez lo que tiene relevante esto que he escrito es que muestra digamos, los niveles de control, de autoritarismo y de represión del gobierno de Daniel Ortega, que frente a una gran debilidad en términos de gobernabilidad, pues digamos que tiene que ejercer el control y la represión, porque de otra manera no tiene otra manera de legitimarse. Para decirlo con palabras de Carlos Fernando Chamorro, pues uno podría decir que Daniel Ortega manda pero no gobierna. Y este es un ejemplo de qué significa mandar sin tener la legitimidad para gobernar. ¿Verdad? Y lo demás lo sabemos, la cantidad de personas que han sido detenidas y juzgadas sin ningún tipo de debido proceso. Incluso Hugo Torres falleció estando preso en Nicaragua, uno de los líderes, comandantes de la revolución sandinista, de manera que digamos que este caso ilustra tal vez de una manera más concreta, cotidiana, qué significa el autoritarismo. Don Carlos, tal vez con qué tanta frecuencia viaja usted a Nicaragua, y le había pasado alguna situación similar anteriormente, estos constantes cuestionamientos que lo detuvieran tanto rato. ¿Eso es normal cuando usted ha viajado anteriormente a Nicaragua? No, bueno, en los últimos 4 años yo no viajé, ¿verdad? En este periodo de crisis no había viajado. Yo tenía la preocupación, ¿verdad?, que pudiera haber alguna lista, ¿verdad?, de personas no gratas, y en algún momento me pregunté si yo estaría en la lista, pero digamos como que no soy necesariamente muy
muy, digamos, no necesariamente entre mis defectos está la excesiva preocupación, me fui pues con mi salveque y unas bolsas de café para tomar café con las personas con quienes iba a conversar, y yo daba por sentado que iba a pasar. Cuando ya me sacaron de la fila, yo dije, pucha, esto se enredó. La última vez que fui a Nicaragua fue en el año 2007 a realizar una encuesta a un barrio que se llama Jorge Dimitrov. Es un barrio popular en Managua, y cuyos resultados se publicaron en un libro que se llama Centroamérica Desgarrada, que está en la web. Pero después de ese tiempo, pues a Nicaragua no había vuelto por todo lo que estaba pasando, pero sí tengo pues, mucha comunicación con personas en Nicaragua y sin duda de nicaragüenses acá en Costa Rica. La gran ironía de todo esto es que este rechazo del ingreso a Nicaragua coincide con el 20 aniversario de la publicación de un libro que yo, digamos, recuerdo con mucho cariño, que se llama Otros amenazantes, los nicaragüenses y la formación de entidades nacionales en Costa Rica, porque constituye, me parece a mí, una buena interpretación de por qué hay xenofobia hacia los nicaragüenses en Costa Rica. Entonces, pues es una paradoja que habiendo yo escrito ese libro, publicado ese libro hace 20 años, 20 años después se me niega el ingreso a Nicaragua. No, yo no sabía cómo celebrar el 20 aniversario del libro. Lo que no me imaginaba es que el escenario hubiese sido esta detención en la Oficina de Migración de Peñas Blancas del gobierno de Nicaragua. Carlos, tal vez cuáles son un poco los riesgos de que estas situaciones, sucedan, especialmente con personas profesionales e investigadores, como es su caso, realmente. ¿Qué nos dice esto también de justo de la dictadura y el progreso y expansión de la dictadura Ortega? Y cómo afecta también el curso de su investigación, ahora qué procede. Bueno, yo diría que ya hay antecedentes, ¿verdad? Ahora el pasado mes de noviembre que hubo elecciones en Nicaragua, se le negó el ingreso a periodistas, ¿verdad? Que iban a trabajar en el proceso electoral, digamos, en el trabajo periodístico en ocasión de las elecciones. Yo no conozco en tiempos recientes que alguien, digamos, que no es nicaragüense y que no es, digamos, no iba a hacer un trabajo propiamente periodístico, se le negara el ingreso, ¿verdad? Me parece que forma parte de esta escalada de un gobierno que en su prepotencia lo que revela es una gran debilidad. Es decir, digamos, hay una suerte de paranoia, es decir, los tenemos que detener a todos. Y eso no es un síntoma de poder, sino más bien de la ausencia de poder. Es decir, todos son adversarios, todos son rivales, todos representan una amenaza, y eso muestra pues de que la élite que se agrupa en torno a Daniel Ortega y Rosario Murillo cada vez están más aislados y más débiles, aunque en apariencia aparezcan fuertes. Digamos, finalmente la prepotencia es un síntoma de debilidad, como se dice en los estudios de las ciencias sociales. Precisamente, don Carlos, escuchándolo, cuando usted mencionaba, por ejemplo, que tenía la idea de que podía haber listas, el caso de una colega que supimos que iba por un tema personal, no iba a cubrir y se le impidió el ingreso. Y yo pienso mucho en su caso en particular. Usted es conocido, tiene una trayectoria trabajando mucho en pro de los derechos de las personas nicaragüenses, por ejemplo, que viven aquí en el país. Entonces, esta visión que está mostrando el régimen de Ortega sobre el enemigo, sobre quienes consideran que es el enemigo, pareciera que es cualquier persona, porque yo me cuesta, digamos, verle a usted, como digo, que más bien siempre ha estado viendo cómo puede colaborar por los derechos humanos y demás, verle como el enemigo. Qué difícil o qué nos puede decir esto de esa visión que tiene el régimen de Ortega. Es un núcleo muy cerrado de personas las que estarían a su alrededor.
Sí, es una gran paradoja, ¿verdad? Mientras yo estaba en eso, hoy hace 8, porque estamos hablando el día 7 de abril, yo me comunicaba con mis hijos mayores y les decía que estaba pues de regreso porque no había podido ingresar a Nicaragua, y mi hijo mayor me mandaba por WhatsApp tal vez un comentario que me parece que recoge muy bien estas circunstancias, y es que es una paradoja que, como usted dice, Hulda, que quien se ha ocupado junto con muchas otras personas, naturalmente, ¿verdad? Del tema de la xenofobia, de construir puentes entre nicaragüenses y costarricenses, y quien ha sido muy enfático en la crítica a la xenofobia de la sociedad costarricense, se le niegue entrar a Nicaragua. Hace algunos años me pasó lo opuesto, y es que tuve que ir al organismo de investigación judicial a poner una denuncia por agresión en redes sociales por parte de grupos de ultraderecha en Costa Rica que procuraban construir una plataforma, digamos, de extrema derecha en Costa Rica alrededor del tema de la migración y de la xenofobia. Pues hoy es más bien el efecto o la situación opuesta, ¿verdad? Es la camarilla o este pequeño grupúsculo que está en el poder en Nicaragua quien ejerce ese control y esa exclusión. Ahora, a mí me parece que también es muy importante subrayar que, como en muchas otras sociedades, en Nicaragua el gobierno de Nicaragua no representa a la sociedad nicaragüense. Yo podría decir con mucha alegría y con mucho, digamos, con un orgullo genuino que tanto en Nicaragua como en Costa Rica puedo ir a muchas casas a tocar la puerta y a tomarme un café sin avisar, ¿verdad? Es decir, conozco muchísimas personas en Nicaragua y aún más aquí en Costa Rica, a personas nicaragüenses, quiero decir, que viven acá, con quienes feliz de la vida me podría ir a tomar un café sin avisarles que voy a llegar. Nada más llevo el pan o llevo el café. Pero no deja de ser una contradicción, ¿verdad? Yo espero que en algún momento, aunque les confieso que no sé cómo, la sociedad nicaragüense pueda tener la oportunidad, darse la oportunidad, trabajar por esa oportunidad y también luchar por esa oportunidad para que haya democracia en Nicaragua, ¿verdad? Es uno de los mayores retos. A mí me parece que esta experiencia adquiere además un significado, digamos, que trasciende lo inminentemente personal por dos elementos. Uno, porque estamos a unos días de cumplir los 4 años del inicio de la crisis política en Nicaragua, es decir, hace 4 años estamos en esto. No quiero decir yo que antes no hubiese problemas, pero todo ha sido mucho más difícil en los últimos 4 años. El otro elemento, el segundo elemento que me parece a mí muy importante, es que el nuevo presidente electo, el señor Rodrigo Chávez, ha manifestado su interés en normalizar relaciones diplomáticas con Nicaragua, ignorando la enorme dificultad que hay en términos de relaciones bilaterales e ignorando la carencia, la falta de legitimidad del gobierno de Nicaragua. Ojalá, me parece a mí, que el presidente electo tenga oportunidad de informarse, de asesorarse, de estudiar, que es una tarea muy importante para quien es gobernante, ¿verdad? Reconocer que no se sabe es el atributo fundamental del buen gobierno para no iniciar con un desaguisado, con un paso en falso en un terreno tan complejo como es la política exterior, de la cual, dicho sea de paso, en el programa de gobierno de su partido, pues don Rodrigo no manifestó él o su equipo alguna idea de qué piensan de la política exterior y de qué piensan en particular de Centroamérica. Creo que estamos a tiempo de construir una política exterior inteligente, pero para eso hay que reconocer que se requiere estudiar, ¿verdad? A eso nos dedicamos en la universidad,
en todas las universidades, en las costarricenses, en las estadounidenses, en todas, y eso es una buena práctica que es fundamental, no se diga, para quienes ejercen gobierno. Tal vez esta situación que le pasó a usted, don Carlos, tal vez hizo un poco mediática, ¿verdad? Y bueno, mucha gente se enteró de lo que pasó. Tal vez este tipo de implicaciones, este tipo de situaciones, incluso ahora usted mencionaba lo del tema de Chávez, ¿verdad? Que también manifestó una posible enviar una persona embajadora. Todo este tema puede generar roces también entre las poblaciones de ambos países en términos de xenofobia también. Bueno, yo tengo la impresión que, como le decía, que hemos aprendido que los gobiernos y los pueblos son entidades distintas, ¿no? Por muchos años las élites políticas en Costa Rica y Nicaragua han tratado de utilizar las diferencias en torno a ciertos temas para llevar agua a sus molinos políticos. Pero dichosamente yo creo que hemos aprendido que a veces hay que tener mucho cuidado en no caer en esa trampa y tener muy claro que más allá de las diferencias de las clases políticas, hay unas enormes redes de vinculación entre las sociedades nicaragüenses y costarricenses. Yo diría, para decirlo de una manera así muy general, compartimos un territorio, ¿verdad? Estamos en una pequeña franja del mundo, una pequeña franja de las Américas, muy vulnerable a la emergencia climática. Dicho sea de paso, hay que decir que muchos nicaragüenses, el mayor flujo de nicaragüenses vino acá después del huracán Mitch. También hay que decir que estamos unidos por la historia, ¿verdad? Hay miles de vínculos entre ambas sociedades. Pensemos que hace 200 años las familias de mayores ingresos de Costa Rica mandaban a sus hijos varones a estudiar a la Universidad de León. Hoy es, digamos, impensable que las élites costarricenses que no quieren que sus hijos estudien en las universidades públicas o privadas costarricenses consideren llevar o mandar a sus hijos a la Universidad de León. Tenemos además múltiples relaciones económicas, ¿verdad? El café, que es posiblemente el producto más icónico de la economía costarricense, no sería posible sin trabajadores y trabajadoras nicaragüenses o Nove Buglé, principalmente procedentes de Panamá. De manera que también en términos económicos estamos múltiplemente vinculados. Y la tercera relación, que me parece a mí inmensamente poderosa, es que hay una gran cantidad de familias binacionales, ¿verdad? Hoy tenemos miles de muchachos y muchachas costarricenses de padres o de madres nicaragüenses. Fíjense ustedes este dato. En los últimos 20 años, en lo que vamos de este siglo, por decirlo así, el 18% del nacimiento de niños y niñas costarricenses son de padres o de madres nicaragüenses. Es decir, que ya más vinculación, más hogares binacionales no podríamos tener. De manera que si algo tenemos que tener cuidado es no caer en la trampa de la xenofobia, del nacionalismo, de ponernos a competir porque estamos unidos, en resumen, por el territorio, por la historia, por la economía y diría yo más importante aún por las familias. De manera que los desatinos de las clases políticas de un lado o de otro de la frontera no nos deben llamar la atención. Creo que deberíamos ponernos y proponernos a profundizar esos lazos y a reconocer que tenemos un destino común marcado por la geografía, ¿verdad? Nuestros retos, la emergencia climática, la violencia, la desigualdad, la pobreza, el narcotráfico, son problemas de nuestra región y solo regionalmente los podemos acometer. Por supuesto que llevar agua a los molinos políticos es una especie de deporte nacional, pero no deberíamos caer en esa trampa.
Don Carlos, precisamente en otros momentos hemos conversado con usted, con otras personas de esa interrelación, esa cercanía entre los pueblos de Costa Rica y Nicaragua. Ahora hemos visto que en ocasiones Nicaragua no solo ha rechazado, digamos, a costarricenses o de otras nacionalidades, sino incluso en ocasiones a sus propios ciudadanos, rechazándolos u obligándolos de alguna manera a salir también de su país. En términos de esto que usted menciona de la economía, de las familias, ¿cómo impacta estas medidas que está tomando el gobierno de Ortega? Bueno, yo creo que vuelve más difícil la convivencia familiar, ¿verdad? Nada más les pongo un ejemplo. Nicaragua hoy es uno de los pocos gobiernos, no Nicaragua, sino en realidad el gobierno de Nicaragua, que por ejemplo aún hoy exige pruebas de PCR para ingresar. Eso significa que una persona tiene que desembolsar por ahí de 50,000 colones. Esto adquiere más sentido si ustedes piensan que en esta crisis sanitaria, uno de los países que menos pruebas de PCR ha aplicado a su propia gente es Nicaragua. Es decir, exige algo que ellos no ofrecen, ¿verdad? Y uno dice, caramba, qué riguroso es ese gobierno con la crisis sanitaria cuando ha sido el más irresponsable, cuando ha sido el que no puso en práctica el tema del distanciamiento físico, que se convirtió como en una especie de consenso en términos de medidas epidemiológicas en estos 2 largos y muy difíciles años que ha vivido la humanidad. Entonces, yo diría, ¿verdad?, que el encuentro de familias se ha vuelto más difícil en esta crisis, y además que hoy tenemos miles de personas solicitantes de refugio, no solo por razones económicas, como ha sido históricamente el caso, sino también por razones políticas. Les relato una circunstancia que yo estoy apoyando en este momento. Una persona, una estudiante nicaragüense universitaria, cursa una carrera, que no voy a decir cuál para no comprometerla, que está cerca de terminar su bachillerato. Un día se le dice, bueno, ya usted no puede estudiar más. Se le rechaza su matrícula y tiene que dejar la universidad. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué si no hay una razón, podríamos decir, académica para eso? Bueno, sencillamente porque sus padres son opositores al gobierno. Entonces eso se traduce en una acción absolutamente arbitraria, autoritaria. El otro día, planeando las entrevistas que según yo iba a realizar en estos últimos días del mes de marzo y principios de abril, estaba pues en una conversación por WhatsApp con una de las personas que me iba a recibir y me dice, mire, yo la verdad he sido siempre sandinista, he apoyado al Frente Sandinista. En los últimos años ya yo no me siento representado por Daniel Ortega, yo no siento que Ortega represente al sandinismo. Me decía un señor de un barrio de Managua. Pero, me decía él, el temor que yo tengo a que me quiten la pensión o que no me den las medicinas que yo ocupo hace que votara el pasado mes de noviembre por Daniel. Y yo me ponía a pensar, caramba, ¿es posible que a alguien le quiten la pensión o le quiten incluso medicamentos que son indispensables por dificultades crónicas, como puede ser, por ejemplo, para citar un ejemplo que nos es familiar, por lo menos a mí, la hipertensión? Bueno, eso me decía él, mire, es que yo hasta miedo tengo que me quiten las medicinas. Es decir, que el miedo constituye posiblemente la herramienta política que sostiene este gobierno, ¿no? Este gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es decir, es como dice un muy reconocido estudioso de las ciencias sociales, muy apreciado, que se llama Norbert Legner, las personas podemos morir de miedo. Y eso está pasando en Nicaragua. El miedo es una herramienta de control político y eso hay que decirlo y repetirlo, porque esto tiene en algún momento que acabar, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero si de algo podríamos decir que tenemos certeza, es que la sociedad nicaragüense merece vivir mejor.
Voces en Perspectiva. Y así llegamos al final de esta edición. Les agradecemos a ustedes por acompañarnos esta noche en Interferencia. Recuerden que todos los programas quedan disponibles en Facebook, en YouTube y en nuestro sitio web radios.ucr.ac.cr/interferencia. Yo soy David Chavarría Hernández y antes de despedirme le tengo 2 anuncios. Si anda cerca del campus universitario acá, Rodrigo Facio Montes de Oca, le recuerdo que aún le quedan algunas horas al concierto de aniversario de Radio U que se está realizando en el marco de la Semana U. Por si quiere darse una vuelta acá al campus, la actividad es gratuita y abierta a todo público. Y lo otro que quería invitarles es que el próximo domingo nos acompañen en las transmisiones que realizaremos desde Radioemisoras UCR. Con motivo del 1 de mayo tendremos información desde la tradicional marcha del Día de las y los Trabajadores y desde el plenario legislativo, donde asumirán las y los nuevos diputados y se elegirá al directorio legislativo para el primer año de trabajo. Con esto llegamos al final. Nosotros nos encontramos el lunes a las 6 de la tarde con más información. Por ahora ustedes quedan en compañía de Radioemisoras UCR. Que pasen una excelente noche y un buen fin de semana. Interferencia. Investigamos, interpretamos y contamos historias. Escúchenos de lunes a viernes a las 6 de la tarde por las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.